Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestras semanas, estas 4 semanas que hemos dedicado como iglesia del Señor a buscar el rostro del Señor, a pasar más tiempo, a tener la oportunidad y darnos la oportunidad de hacer el tiempo para buscar el rostro del Señor y desarrollar estas disciplinas espirituales que son tan necesarias y tan productivas para nuestra alma y para el fortalecimiento de nuestra fe. Hoy quiero compartir con ustedes una ayuda, una guía, alguna, alguna posible orientación respecto a cómo pasar tiempo en la palabra, cómo pasar tiempo en la palabra. Y esto porque entendemos que a muchos de nosotros nos ha costado el hecho de poder entender qué significa pasar tiempo en la palabra. Y es una batalla para muchos de nosotros también no saber cómo pasar tiempo en la palabra. Entonces hoy lo que quiero hacer es decirles algunas cosas en un video, en un, digamos, audio o video muy corto, muy reducido, pero que les va a ayudar porque voy a dar algunos consejos para todos aquellos que necesiten una orientación. ¿Cómo pasar tiempo en la palabra? Lo dijimos la última semana que estuvimos el domingo aquí en la iglesia, en la predicación, y dijimos que uno de los ejercicios espirituales era darnos el tiempo para sentarnos frente a la palabra del Señor y probablemente en 15, en 20 minutos, en 10 minutos, lo que podamos disponer en el día, podamos tener un tiempo productivo en la palabra. Así que lo primero que quiero decir con esto es que pasar tiempo en la palabra no significa o no es más productivo en función de la cantidad de páginas que usted lea o la cantidad de tiempo que esté con la Biblia abierta. Eso no es lo que buscamos cuando queremos pasar tiempo en la palabra. La lectura de la palabra es un medio y no un fin. Dios desarrolló el hecho de que nosotros, o diseñó el hecho de que nosotros pudiéramos pasar tiempo en la lectura de la palabra para que lográramos el fin de ella, que es precisamente entender claramente el consejo de Dios y poder darle sentido a nuestras vidas a partir de esa lectura. Nehemías 8, capítulo 8, versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Cuando estamos en la palabra del Señor, básicamente lo que queremos es eso. Queremos leerla de verdad claramente y queremos ponerle sentido de tal forma que nosotros podamos reflexionar, pasar tiempo de meditación y leer la palabra del Señor para darle sentido a nuestras vidas. Así que hoy quiero compartir con ustedes dos consejos. Uno, o hacer un ejercicio juntos, que más bien es leer la palabra del Señor, que ustedes podrían elegir un párrafo, algunos versículos, algún capítulo, y luego de eso, después de leer, darnos un tiempo para poder observar la palabra del Señor, que no simplemente leer y tampoco simplemente es mirar la palabra, sino que observar lo vamos a definir como el ejercicio de mirar el texto con la intención de establecer conexiones que nos ayuden a darle sentido a la palabra. Entonces, miren, para que puedan ustedes también tener un ejemplo práctico, yo les voy a compartir este ejemplo del Salmo 20, que fue uno de los últimos salmos también que estuvimos meditando junto con mi familia y con los niños en casa estos hace pocos días. Así que esta reflexión es producto de lo que hicimos en el hogar con mi familia y quiero compartirles cómo podría funcionar este proceso de leer la escritura y observarla para luego con ese resultado ir a un tiempo de oración que probablemente será muy provechoso y muy distinto a lo que muchos de nosotros hemos experimentado por largo tiempo. Así que fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a leer la palabra y nos vamos a demorar muy poco porque son muy pocos versículos y después vamos a hacer algunas observaciones. Entonces leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice el Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová
todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Esta es la lectura. La lectura probablemente ustedes puedan hacerla un par de veces, de tal manera que puedan entender y poder tener la idea, no entenderlo en detalle, pero tener la idea. Y luego de eso, lo que podemos comenzar a hacer como un ejercicio en familia o como un ejercicio personal es precisamente observar el texto, marcar algunas cosas que nos llamen la atención, algunas cosas que nosotros podamos ir mirando en la escritura. Por supuesto, esto es la parte que requiere pasar tiempo en la palabra y no simplemente leer y hacer el check e irnos al trabajo o irnos a algún otro lugar o terminar el día yéndonos a dormir. Pasar tiempo en la palabra significa entonces que ahora vamos a ponerle atención a todo lo que leímos. Y por ejemplo, podríamos nosotros establecer algunas marcas, como por ejemplo, Jehová te oiga en el día de conflicto. Y podríamos marcar lo siguiente de inmediato como alguna cosa interesante, el día de conflicto, que a mí me llamó la atención y a nosotros como familia nos llamó la atención porque precisamente estamos como iglesia en días de conflicto. Pero lo siguiente es que ustedes también podrían considerar no solo el día de conflicto, sino alguna de las cosas que el Señor puede hacer en el día de conflicto y que están aquí en el texto. Como por ejemplo, dice el texto, que Jehová te oiga, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda, te sostenga, haga memoria y acepte tu holocausto. Son cosas que el Señor puede hacer. Entonces, si ustedes se fijan, vamos mirando en el texto algunas cosas a las cuales las podemos subrayar porque nos van llamando la atención y a medida que desempaquetamos una o que marcamos una, luego podemos ir haciendo conexiones con las siguientes porque más abajo dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Entonces, el te oiga, te defienda, te envíe ayuda, te sostenga, haga memoria, acepte, te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla, son todas cosas que el Señor puede hacer en medio de un día de conflicto cuando lo invocamos. El versículo 5 dice, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, se repite de nuevo, Jehová tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ahora, si solamente ustedes se quedaran con esta parte del texto, lo que ahora podríamos hacer es precisamente establecer algunas conexiones. Por ejemplo, la primera que a mí se me ocurre, o la primera que viene a mi mente después de haber mirado este texto, es que uno, en el día del conflicto Dios puede actuar. Entonces, lo anotamos. En el día de conflicto Dios puede actuar. Y eso es una verdad. Esta palabra que nos muestra este hecho es el hecho de que Dios puede actuar en el día de conflicto. Entonces, para mí eso es ahora una certeza que está en la Escritura. Pero lo segundo, si yo pregunto ahora de qué manera puede actuar, y dos, digo ahora, ¿de qué forma, por ejemplo? ¿De qué forma puede actuar el Señor en el día de conflicto? Y ahora tengo una enumeración de varias cosas que el Señor nos acaba de decir. Lo primero que dice el Señor es que Él puede oír, o sea, Él escucha. ¿Sí? El Señor defiende. El Señor envía ayuda. El Señor puede sostener. El Señor puede hacer memoria. El Señor puede
darnos conforme al deseo de nuestro corazón, el Señor puede conceder, el Señor puede salvar, el Señor puede oír cosas que se repiten. Entonces yo aquí podría poner ahora, el Señor salva. Entonces, ahora si ustedes se fijan, solamente en esta parte del texto hemos pasado algunos minutos en la palabra y ya con esto podríamos incluso tener material para orar. Porque nuestra oración ahora en la meditación de la palabra podría precisamente ser esta, que el Señor nos oiga en el día de nuestro conflicto y ponerle apellido a ese conflicto, poner las situaciones que estamos viviendo, poner las cosas en las cuales nosotros estamos batallando, porque ahora tenemos certeza de que el Señor escucha, defiende, envía ayuda, nos puede sostener, puede hacer memoria, puede salvar. Y fíjense que el Salmo, si ustedes todavía podrían buscar más cosas en esto, yo estoy haciendo un ejercicio simple para que ustedes puedan ver cómo podrían en sus casas también em, hacer este ejercicio de observar y de meditar, para después orar, por supuesto, en la palabra del Señor. Pero fíjense que si ahora vamos a los versículos 7 y 8, podríamos encontrar otras cosas. Los versículos 7 y 8 hay dos cosas que a nosotros como familia nos llamaron la atención cuando lo estuvimos revisando. Y una es que en estos dos versículos, el 7 y el 8, hay dos palabras que hacen una distinción entre dos grupos de personas. La primera es que hay una palabra que es estos, aquellos, ellos. Son un grupo de personas. Estos confían en carro, aquellos en caballo. Y luego hay otra palabra que es nosotros. Nosotros. Y se repite dos veces también. Y ahora, fíjense lo que pasa cuando uno mira el texto y dice, ellos confían en carros y ellos o estos aquellos en caballos. ¿Y cuál es el resultado de ellos? Ellos flaquean y caen. Es decir, la unión de estas dos cosas, el paralelismo que hay entre la conexión del primer párrafo del versículo 7 y el versículo 8, es lo que ellos hacen y lo que les sucede. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, por lo tanto, ellos flaquean y caen. Pero miren la diferencia. Más nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y entonces nosotros nos levantamos y estamos en pie. Así que aquí también podríamos hacer interesantes observaciones, como por ejemplo que hay dos grupos de personas, ¿cierto? Dos grupos de personas. Unos que confían en cosas visibles, en herramientas, en, qué sé yo, en armas. Unos confían en cosas visibles, confían en cosas visibles, pero nosotros, ¿cierto? Nosotros, en el nombre de Jehová. Es decir, en Dios, que es espíritu, que es nuestra fe, que es lo no visible. Y ahí tenemos entonces algunas cosas por las cuales también podemos ahora orar, que damos gracias al Señor, por ejemplo, porque nosotros no somos de los que estamos confiando en aquellas cuestiones que son visibles. No confiamos en aquellas cosas que tienen que ver con nuestras capacidades, ni con nuestra fuerza, ni con nuestras armas, sino que confiamos en un nombre, en el nombre de Jehová nuestro Dios. Porque en ese nombre nosotros nos acordamos, hacemos memoria. Así que todas estas cosas que están acá son válidas ahora para nosotros, que el Señor nos oiga porque confiamos en su nombre, que el Señor nos defienda, que el Señor nos envíe ayuda, que el Señor nos sostenga. Y con esto, hermanos, podemos pasar un buen rato en la palabra del Señor, de tal forma que podamos generar material, pensamientos, ideas para poder orar juntos después como familia. Así que les invito
y agradezco al Señor por esta oportunidad y gracias al Señor por todos ustedes, aquellos que están dando la batalla semanalmente para consagrar sus vidas al Señor y para tener este tiempo de lectura, de tiempo en la palabra, de oración y de ayuno, para proclamar que juntos como iglesia estamos buscando el rostro del Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en otro segmento de estos de donde vamos a hablar de algunas cosas, de algunos ejercicios espirituales para nuestra consagración. Que el Señor les bendiga.